con más de Noticias Globovisión Salud. Ya en el estudio está con nosotros el doctor David Maldonado, traumatólogo, y nos va a hablar sobre las caderas. Él es especialista de rodillas, hombro y caderas, pero el día de hoy vamos a hablar solamente de esta parte del cuerpo, doctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo te va, Daniela? Buenas tardes. Muy bien, doctor. Empecemos definiendo qué es la cadera y dónde se encuentra. Sí, esa es una buena pregunta. A mí en la consulta y también en las entrevistas me gusta decir que la cadera no es columna lumbar. ¿Ya ven? La cadera es la articulación que está formada por la cabeza del fémur dentro de tu pelvis y está ubicada, para que todos nos orientemos, en tu parte inguinal. No tiene nada que ver con la parte lumbar, aunque hay muchos pacientes que tienen ambas patologías al mismo tiempo. Sí, es muy común que usted vea en consulta que un paciente le diga me duele la cadera y toque la parte baja de su espalda. Es algo de todos los días, sí. Generalmente cuando el paciente dice que le duele esa zona, generalmente es columna lumbar lo que está molestando. Cuando duele la cadera, normalmente, ¿cómo se manifiesta? ¿Hacia la pierna, cómo es? ¿O en la parte Depende inguinal? mucho de cada patología, pero en líneas generales, toda persona que sufra de cadera tiene dolores a nivel inguinal y ese dolor se puede reflejar hacia la parte anterior o la parte de adelante del muslo y generalmente la parte lateral del muslo también. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que se presentan? Normalmente, las personas que hacen deportes, los deportistas, son los que presentan más lesiones. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser solamente este público, igualmente que tenemos relacionado que solamente las personas de tercera edad o edad muy avanzada son las que tienen algún tipo de lesión o fractura de cadera. Sí, gran parte de la patología depende mucho de qué grupo etario tú te estés enfrentando. Si estamos hablando de pacientes jóvenes por debajo de los 35 años, generalmente son patologías o musculares o desgarros musculares o patologías un poquito más complejas que se conoce como pinzamiento de cadera o pinzamiento femoroacetabular. Ya por encima de entre los 45 y 55 años ya se empieza a asomar el diagnóstico de artrosis o desgaste de la articulación y por encima de los 65 años la artrosis de la cadera ya toma un papel principal y en conjunto con ella las fracturas de cadera que ya mencioné. Las artrosis de caderas, estas fracturas, ¿son más comunes en mujeres o en hombres? Bueno, generalmente cuando tú hablas de fractura, estadísticamente son más frecuentes en mujeres. La razón de esto es una razón fisiológica que está directamente a la mano con la osteoporosis. En la osteoporosis hay una disminución de la densidad mineral del hueso, el hueso es mucho más frágil y con caídas mucho más simples el hueso se puede fracturar. Por eso es que es más simple o es más frecuente en mujeres. En mujeres mayores. Generalmente por encima después de la menopausia. En líneas generales la menopausia en la mujer se produce después de los 55 años. Entonces, generalmente después de los 55 años se puede ver. A los 55 años se puede estar presentando entonces este proceso de la pausa de la menstruación, este proceso de menopausia, en donde hay una baja de hormonas, también la disminución de calcio en los huesos, también por eso se puede presentar este tipo de lesiones más frecuentes en mujeres adultas. Sí, la base de todo es un cambio en el proceso hormonal de la mujer. Ese cambio hormonal te lleva a esa variación en los niveles de calcio, ¿no? Ahora, no es suficiente para fracturarse tener osteoporosis, generalmente tiene que acompañarse de algunas otras cosas, como es disminución de la masa muscular. Que también se presenta mucho en las personas de tercera edad, Sí, por la disminución también de ejercicios, también Exactamente. el cambio de las hormonas que ya habíamos mencionado, la rutina y también la alimentación puede estar influyendo. Claro que sí, y por eso es súper importante cuando convivimos con personas de la tercera edad, tratar de que el ambiente donde ellos se desenvuelven sea lo menos peligroso posible. Entonces, por eso es sumamente importante evitar las caídas. No solamente en personas de tercera edad, pero son las personas más vulnerables, por lo que podemos ver. Pero también una persona joven, vamos al grupo, como usted lo indicaba, volvamos al grupo deportista, al grupo más joven que de repente va a un gimnasio, hace algún tipo de deporte, trota, corre o de repente hace ciclismo, algún tipo de este tipo de disciplina. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar alguna lesión en esta parte, en la cadera y también, bueno, de repente también en otra parte del cuerpo, siendo usted también especialista de rodillas, de caderas, en este caso hombro y rodilla, pero como no estamos hablando de eso hoy, vamos a irnos específicamente a la cadera? Bueno, ya sea en el paciente deportista recreacional o el paciente profesional, la mejor manera de evitar lesiones es mantener unos entrenamientos progresivos. Tratar de hacer mucho en muy poco tiempo y tratar de evitar el sobreentrenamiento. Afortunadamente en este tipo de pacientes, en el paciente joven, la principal lesión son lesiones no quirúrgicas, entonces envuelven todo lo que tiene que ver con desgarros musculares, tendinosis, tendinitis, etc. ¿Y cómo se manifiestan estas lesiones? Dolor. Dolor, generalmente. Y es en la parte
delantera, de la parte inguinal. Dolor como- inguinal, está bien, es un dolor muy particular porque es ese dolor que no desaparece generalmente luego de una semana de evolución. Cuando cualquier paciente nota que alguna molestia o algún dolor sobrepasa los 5 o 7 días, mi recomendación es siempre tratar de acudir a su médico de confianza para tratar de establecer un diagnóstico y la mejor terapéutica posible. Normalmente cuando este tipo de lesiones o hay algo que afecta o duele, las personas normalmente tendemos a colocar frío o colocar caliente. Hay personas que utilizan la técnica frío-caliente, reposo. ¿Cuáles son las recomendaciones, por lo menos en casa, que se puede hacer si sucede de repente de noche y no se puede acudir a una emergencia, sino que luego va a ir con el especialista, en este caso con el traumatólogo? Nuestra recomendación, mucho reposo, hielo cuando es agudo, cuando me refiero a agudo es no más de 3 días, y tomar, si no es alérgico, tomar cualquier tipo de antiinflamatorio que tengan a disponibilidad. Eso siempre y cuando no exceda ¿cuántos días? Este dolor, este proceso antes de ir al Si médico. no has logrado una mejoría notoria de tus síntomas luego de unos 4, 5 o 7 días, mi recomendación es que vayas a tu médico de confianza. Estábamos hablando entonces específicamente de esas lesiones que no son tratadas quirúrgicamente. Ahora vamos a las que sí son tratadas con operaciones. Sí. ¿Cuáles son y por qué se hace con este tipo de intervención? Bueno, primero para decirte la cirugía que usamos, hay que decir también el diagnóstico. Para hablarte de uno de los diagnósticos más frecuentes es el pinzamiento de la cadera. En palabras muy sencillas, existe un roce entre las superficies óseas dentro de la cadera que van dañando ciertas estructuras dentro de la cadera y eso causa dolor. Doctor, vamos a hacer una pausa en este momento aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte vamos a seguir hablando de estas lesiones que son intervenidas quirúrgicamente y cuáles son estas intervenciones menos invasivas que se están practicando actualmente en nuestro país. Nosotros vamos a hacer entonces esta pausa recordándole que puede hacer sus dudas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter @salud_gb para que el especialista se la pueda responder. Recuerda que aquí en Globovisión nos vemos todos.